La innovación, decíamos, es un factor que está muy involucrado con una ambigüedad y una incertidumbre muy fuertes. En otras palabras, uno no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Es bastante complicado. Imaginen ustedes una conversación entre Hernán Cortés y alguno de sus capitanes allá a principios del siglo XVI, cuando estaba llegando en Veracruz. Imagínense una escena en donde Hernán platica con Pedro, tomándose un café ahí en las orillas de la playa en Veracruz, y Hernán le dice: oye Pedro, yo creo que tenemos que ir para allá. Bueno, ¿y exactamente a dónde quieres ir? Mira, no tengo la más remota idea de a dónde voy a ir ni cómo voy a llegar. Lo que sí sé es que todas estas personas indígenas me están tratando de convencer de que no vaya. Así que yo supongo que debe de haber algo de mucho significado para ellos allá, y esto me incrementa la curiosidad. Y oye Hernán, ¿y qué debemos de llevar? ¿Debemos de llevar las carabelas, los caballos? ¿Cómo nos debemos de preparar para ese viaje? Digo, mira, la verdad es que no tengo idea de qué es lo que hay que hacer. Lo que vamos a tener que hacer es desarrollar la capacidad de desarrollar nuevas capacidades, porque el riesgo es tan grande, el riesgo es tan, inclusive tan desconocido por dónde puede salir, que la mejor manera de prepararse para un proceso de innovación es desarrollar la habilidad de cambiar, desarrollar la habilidad de buscar distintas maneras de hacer las cosas. Así que mira, a lo mejor vamos a necesitar un piolet, o rapel, o lanzas, o escaleras. En realidad, lo que vamos a tener que hacer es ir dando un paso a la vez e ir viendo, decidiendo qué es lo que necesitamos. Lo que sabemos es que va a ser un viaje peligroso, no sabemos exactamente a qué vamos a encontrar, así que vamos a tener que manejar mucha comunicación entre nosotros, vamos a tener que ser capaces de disminuir los riesgos lo más que se pueda. Este tema de disminuir de riesgos, que obviamente lo toma siempre un explorador, cuando alguien está abriendo un negocio, obviamente es un explorador, está explorando cómo puedo generar la mayor calidad para mi cliente, cómo podría yo asegurar que el cliente se va satisfecho, qué es lo que es más importante, la calidad funcional de mi producto o la calidad percibida por el cliente, porque luego a veces resulta que yo le doy cosas interesantísimas al cliente y el cliente ni siquiera se había dado cuenta que ahí estaban. Y a lo mejor la calidad percibida resulta ser mucho más importante. Es claro que un innovador, cuando está iniciando un negocio, pues va a tener que estar muy pendiente de cómo disminuir los riesgos de perder, los riesgos de disminuir sus utilidades, etcétera, etcétera. Déjenme compartir con ustedes a un emprendedor importante, conocido por casi todo el mundo, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, seguramente a través de muchas conversaciones que tuvo con muchos marineros y viendo con muchos mapas, llegó a la conclusión de que era posible llegar al Asia a través de navegar hacia el oeste, sabiendo que existían vientos que iban hacia el oeste al inicio del verano y que venían del oeste hacia el este hacia el final del verano. En otras palabras, él pensó que era posible arrancar al inicio del verano un viaje hacia el oeste para llegar al Asia y después regresar cuando los vientos cambiaban. Él no tenía la más remota idea de qué era exactamente lo que iba a encontrar. Es más, seguramente pues tenía algunas sospechas de que, Madre Santa, y si de verdad la Tierra es plana, y si de verdad hay un precipicio en donde el agua se está cayendo, nos vamos a matar. Aunque él sospechaba, por un montón de evidencias en mapas y en pláticas, que eso en realidad no era cierto. Hay que recordar que Anaximandro, en el año 500 a.C., inclusive midió el radio de la Tierra
con una exactitud bastante aceptable. O sea que en realidad hubo una distorsión muy fuerte sobre si la Tierra era plana o no en los años posteriores a los griegos clásicos. Colón lo que sí sabía es que su viaje iba a ser un viaje muy largo. Y entonces empezó a platicar con distintos tomadores de riesgos, con venture capitalists, es decir, con capital aventurero, este tipo de personas que de alguna manera toman los riesgos y hacen posible muchos de estos negocios, ¿no? Entonces, platicando seguramente en algún café por ahí en Sevilla, le comentó a los hermanos Pinzón que pues él tenía esta intención, y el mayor de los Pinzón, en prácticamente 3 patadas, dijo: no te preocupes, Chris, yo te apoyo. Yo voy a darte una carabela con toda la tripulación y todo lo que se necesita. Sin embargo, Cristóbal llegó a la conclusión desde antes que una carabela no era suficiente, porque él sabía que en todos los viajes que duraban más de 10 semanas, había muchas muertes entre los tripulantes. Esto era debido a que les empezaban a salir llagas, el famoso escorbuto, las aftas, los fuegos que salen en la boca, y que de alguna manera, por algún motivo desconocido en esta época, estamos hablando del siglo XV, en el siglo XV no se tenía la más remota idea de por qué salían estos fuegos, por qué había el escorbuto, y por lo tanto estos fuegos empezaron a invadir la boca, empezaron a invadir el esófago, y desgraciadamente pues las personas morían. Y esto se daba en los viajes que duraban más de 10 semanas, y la cantidad de marinos que morían era alrededor del 60%. Así que, pues para disminuir el riesgo, Colón lo que dijo es: bueno, pues si eso me va a suceder en el viaje, como yo necesito cuando menos una carabela para regresar, pues entonces esa carabela que regresa debiera ser pues el 33%, ¿sí?, de lo que yo utilicé para salir. Luego entonces necesito no una carabela, sino necesito 3 carabelas para hacer el viaje. Cuentas a lo mejor del gran capitán, era un buen capitán, Colón, eran cuentas del gran capitán, porque en realidad no tenía ninguna base teórica para poder afirmar cuántas carabelas tenía. No tenía la más remota idea de nada. Era un viaje con una incertidumbre y un riesgo muy alto. Pero él dijo: voy a empezar a administrar el riesgo a través de manejar 3 carabelas. Y pues si se mueren, cuando menos, vamos a poder regresar en una de ellas. Obviamente, los capitalistas financieros, los Pinzón, dijeron: bueno, yo pongo una carabela, no puedo poner el resto. Así que el hombre empezó a buscar otros inversionistas que pudieran creer en el viaje, creer en la posibilidad de manejar una ruta comercial libre de los asaltos tradicionales que tenían las antiguas, y empezó a buscar durante varios años posibles inversionistas. Finalmente lo encuentra en España, finalmente parece ser que fue la reina la que decide invertir, y finalmente pues conocemos que se tropezó con un nuevo continente y se tropieza con nuevas culturas que cambiaron la estructura prácticamente del mundo occidental, generaron nuevos productos, aparecieron inclusive pues nuevas formas hasta de alimentación. Simplemente con la incorporación de México al mundo occidental, pues México le regaló a Europa, entre otras cosas, el maíz, el chocolate y el tomate. Y resulta hasta difícil pensar en la comida italiana sin el tomate. Así que esta aventura de altísimo riesgo tomada por los Pinzón, tomada por Cristóbal Colón, más todos los marineros que pagaron con su vida toda esta situación, pues realmente generó un cambio que modificó la historia del hombre y la historia de muchos países. Esta situación del escorbuto fue revivida o retomada
a finales del siglo XVIII por un investigador inglés. Alrededor de 1750 decidió hacer todo un experimento para poder manejar qué era lo que provocaba la muerte de la tripulación, porque había un fenómeno muy interesante, que los oficiales no se morían, y parece ser que el motivo por el cual no se morían, o la sospecha que tuvo, es que todos los días se tomaban un té con el capitán, pues para poder manejar la estrategia a seguir. Y aparentemente la única diferencia en la dieta era el té. Los marinos normales no tomaban el té, los oficiales sí lo hacían. Así que empezó a sospechar esta persona, este investigador, que era la alimentación lo que provocaba el escorbuto. Y entonces concluye, después de su investigación muy meticulosa, muy bien armada, con todas los cánones científicos de la época, que era la vitamina C la que evitaba el escorbuto, y que si una dieta no contenía vitamina C, efectivamente más del 60% de las personas iban desgraciadamente a morir. Esto lo propone, lo publica, lo comenta, lo promueve dentro de la Marina inglesa en 1750. Déjenme decirles que la Marina inglesa toma la norma de dar vitamina C a todo mundo de la tripulación de los barcos hasta 1780. En otras palabras, tomó 30 años a partir de la evidencia científica el lograr que aquella innovación pudiera incorporarse a la estructura normal. Déjenme manejar un ejemplo adicional como para que se den cuenta que la innovación se enfrenta a cambios culturales muy fuertes. En 1947 se lanza en Nueva York el primer horno de microondas, como resultado pues, de todas las investigaciones que hubo sobre telecomunicaciones y potencia en la Segunda Guerra Mundial. A alguien se le ocurre que podríamos cocinar, calentar agua y hacer muchas cosas interesantes con hornos de microondas. 1947. Y no fue sino hasta 1990 que el horno de microondas empezó a ser parte del paisaje normal de una cocina. ¿Por qué? No fue falta de publicidad, no fue un problema de precios, fue un problema que la cultura de las personas rechazaba la innovación. La gente empezaba a decir muchas cosas, muchos mitos alrededor de los males que podía esto generar, y por lo tanto se postergó la incorporación. La innovación, entonces, tiene que luchar contra varios elementos importantes. El primero de ellos es contra la falta de administración de riesgos. Si una persona no administra los riesgos, no determina las condiciones accidente a las cuales puede estar sujeto lo que va a hacer, va a tener 80,000 problemas y seguramente va a quebrar en el camino de la innovación. Ya una vez manejada la ruta de administrar los riesgos, como el caso de Colón, como el caso de Newton, ¿sí? Estaríamos nosotros enfrentándonos a cómo le hago para que los demás crean en lo que yo estoy diciendo. Y por lo tanto la innovación va a tener que vencer la cultura, la estructura y la natura. Es decir, la naturaleza, la cultura, que son los hábitos, la moral de las personas, y la estructura, que es la que establece los flujos de jerarquía, los flujos financieros. El ser innovador requiere de mucho temple, requiere de un talante importante, talante que puede ser energizado cuando nosotros determinamos el futuro que queremos construir. Cuando la energía del innovador se alimenta de la característica del futuro que quiere construir, es posible resistir los problemas de los riesgos y es posible encontrar los caminos de incorporación a la cultura, a la estructura y a la natura.